Manu Ginóbili. Ese nombre hoy lo conoce cualquier persona que haya visto un partido de básquet en su vida. Pero hubo un momento en que ese nombre no le importaba absolutamente a nadie dentro de la NBA. La liga lleva décadas vendiéndonos la idea de que el mejor básquet del mundo nació en Estados Unidos, que todo lo que vino de fuera era secundario, era exótico, era interesante, pero nunca suficiente. Un jugador de Bahía Blanca, Argentina, agarró esa idea, la aplastó contra el suelo y encima la convirtió en 4 anillos de campeón. Esta es la historia de cómo un latino le demostró a la NBA entera que siempre estuvo. Era el 29 de junio de 1999, el draft de la NBA, el día en que la liga decide quién existe y quién no. 57 selecciones, 57 nombres pronunciados en voz alta ante el mundo entero. Y en 56 de ellas, el nombre de Manu Ginóbili no apareció por ningún lado. 56 equipos lo miraron, lo estudiaron y decidieron que no era suficiente. No era suficientemente alto, no era suficientemente atlético, no era suficientemente americano. Lo que ninguno de esos 56 equipos calculó es que ese chico flaco de Argentina llevaba dentro algo que no aparece en ningún informe de scouting del mundo. Llevaba una rabia silenciosa, acumulada, destilada durante años de ser el de afuera, el diferente, el que tiene que demostrar el doble para que lo vean la mitad. La misma rabia que conoce cualquier latino que alguna vez sintió que el sistema tenía las cartas marcadas en su contra. Y esa rabia, con el tiempo, se iba a convertir en el arma más peligrosa que la NBA jamás intentó ignorar. Pero nadie lo sabía todavía. Los Spurs de San Antonio lo eligieron en el puesto 57, el penúltimo. Casi por descarte, casi sin convicción. Y en ese momento Occidental, sin saberlo, se convirtieron en el único equipo inteligente de toda la liga. Lo que ocurrió a continuación dejó a 56 franquicias sin argumentos para siempre. Bahía Blanca, Argentina. No es Nueva York, no es Los Ángeles. No es ninguna de las ciudades que aparecen en los carteles luminosos de la NBA. Es una ciudad del sur de Argentina, donde el viento frío barre las calles y donde la gente sueña en grande sabiendo que el mundo no está diseñado para darles lo que merecen. Hasta que alguien demuestra que el mundo se equivoca. Manu Ginóbili creció en una familia que respiraba básquet, pero había algo que el entorno repetía en voz baja sin decirlo nunca directamente. Los chicos de Bahía Blanca no llegaban a la NBA. Los chicos de Argentina no llegaban a la NBA. Los chicos latinos en general no llegaban a la NBA. No porque no pudieran, sino porque nadie les abría las puertas. Y si alguna vez llamaban demasiado fuerte, alguien siempre encontraba una razón para decirles que esperaran. Eso era lo que el sistema daba por sentado. Y que Manu nunca se lo creyó. Mientras los scouts americanos llenaban cuadernos de notas sobre jugadores de universidad en Estados Unidos, Manu cruzó el océano Atlántico para jugar en Italia, Kinder Bologna, un equipo europeo donde un chico sudamericano iba a demostrarle al mundo que el básquet no tiene pasaporte ni acento correcto. Lo que hizo allí fue tan brutal que incluso los hombres que durante años habían mirado hacia otro lado tuvieron que empezar a prestar atención. Ganó la Euroliga. Fue el MVP, destruyó a rivales que costaban 10 veces más en el mercado y lo hizo con un movimiento hacia la canasta que nadie en el mundo había visto antes y que con el tiempo cambiaría para siempre la forma de jugar al básquet en el planeta entero. Pero eso vendría después, porque antes de la gloria todavía quedaba mucha humillación por delante. La NBA lo observaba desde lejos, lo reconocía en privado, pero en público seguía sin pronunciar su nombre con el respeto que merecía. Para la liga más poderosa del mundo, Manu Ginóbili seguía siendo, en el fondo, un experimento europeo con acento argentino que igual funcionaba e igual no. Y lo peor está por pasar. Hay un tipo de desprecio que no hace ruido. No se grita, no se escribe, no aparece en ningún comunicado oficial. Pero está ahí, en cada decisión, en cada orden de prioridad, en cada lista donde tu nombre aparece al final cuando debería estar al principio. Eso fue exactamente lo que la NBA le hizo a Manu Ginóbili, y lo hizo durante años, con una naturalidad que decía más que cualquier insulto directo. Los Spurs lo eligieron en el puesto 57, pero después de elegirlo, lo dejaron en Europa
3 años más. 3 años en los que Manu ganó una Euroliga. Fue MVP, destruyó a rivales en cada cancha del continente, y los Spurs seguían sin sentir ninguna urgencia especial por traerlo, como si pudiera esperar, como si el tiempo de un latino fuera diferente al tiempo de cualquier otro jugador en el mundo. Nadie preguntó si era justo, nadie lo cuestionó en voz alta. Mientras tanto, jugadores americanos drafteados en posiciones similares ya llevaban años creciendo dentro del sistema, cometiendo errores con red de seguridad, aprendiendo con el respaldo de una institución que los consideraba una inversión. Manu aprendía solo, al otro lado del océano, pagando el precio de ser de donde era, sin red, sin respaldo, sin que nadie le debiera nada. Cuando por fin llegó a San Antonio en 2002, lo recibieron con expectativas moderadas y una mentalidad de gestión de riesgos, no como una estrella, no como alguien que venía a cambiar las cosas, sino como a una apuesta secundaria que igual salía bien. Tenían 4 anillos de distancias para entender lo equivocados que estaban. Si quieres hablar de esto con gente que siente la NBA igual que tú, tengo una comunidad donde debatimos sin filtros. Somos un grupo de fans que no nos tragamos la versión oficial gratis para entrar, y si quieres ir más a fondo, hay una opción premium con beneficios extra. El link está en la descripción. Manu llegó a San Antonio con 3 años de Europa encima y con algo que ningún informe de scouting había sabido medir: la certeza absoluta, construido partido a partido, de que era mejor que la mayoría de los hombres que llevaban años dentro de esa liga mirándolo desde arriba. Y desde el primer entrenamiento, los que compartieron cancha con él entendieron que algo diferente acababa de entrar por la puerta. Nadie estaba preparado para lo que ocurrió después. Hay jugadores que llegan a la NBA y aprenden a encajar. Aprenden las reglas, los patrones, la forma correcta de hacer las cosas según el sistema que lleva décadas funcionando igual. Y hay jugadores que llegan y lo rompen todo desde adentro sin pedir permiso. Manu Ginóbili era del segundo tipo, y la liga, que no estaba acostumbrado a que nadie jugara así, no supo cómo reaccionar. Ese movimiento que hoy ejecutan todos, desde los pivots hasta los bases en todas las canchas del mundo, en todos los niveles del juego. Ese paso lateral, falso, imposible de anticipar, que convierte cada entrada a canasta en un problema sin solución para el defensor. En la NBA de principios de los 2000, ese movimiento no existía, y cuando Manu empezó a ejecutarlo noche tras noche, la reacción de la liga lo dijo todo. En vez de admiración, vino el cuestionamiento. Los árbitros no sabían cómo pitarlo y muchos lo señalaban como pasos. Los comentaristas lo describían como algo irregular, difícil de categorizar, casi sospechoso. Los defensores se quejaban en los vestuarios de que era imposible de parar porque rompía todas las reglas del básquet que ellos habían aprendido. Y en esa queja colectiva estaba, sin que ninguno lo supiera, el mayor elogio que podían hacerle. Rompía las reglas porque venía de otro lugar, porque nadie le había enseñado a ver solo los ángulos que el sistema americano consideraba válidos, porque había crecido jugando con libertad, con creatividad, con la necesidad de inventar soluciones que los jugadores del sistema nunca tuvieron que buscar porque el sistema siempre se las dio hechas. Era diferente, y ser diferente en una liga construida sobre la uniformidad tiene un precio que siempre paga el que llega desde fuera. Pero Manu no había cruzado un océano para encajar, había cruzado un océano para ganar. Y lo que estaba a punto de demostrar iba a obligar a la NBA entera a reescribir lo que creía saber sobre quién podía ser grande en esta liga y quién no. Lo que ocurrió a continuación fue la demostración más clara de esa realidad. No siempre necesitas que alguien te diga en voz alta que no te quiere. A veces basta con cómo te tratan cuando ganas, con qué nombre pronuncian primero en los titulares, con cuánto espacio te dan en la narrativa oficial cuando el trofeo ya está en la vitrina y los focos se apagan. Manu Ginóbili ganó su primer anillo en 2003, y la forma en que los medios americanos cubrieron esa victoria fue en sí misma una declaración de intenciones. Tim Duncan, el pilar, el fundamental, el grande. Tony Parker, el cerebro, el rápido, el francés. Y Manu Ginóbili, el sexto hombre, el que sale del banquillo, el que ayuda, el que complementa. Esa narrativa se repitió durante años y era en gran parte una mentira construida con precisión.
Porque en los momentos más difíciles de los partidos más importantes, cuando el marcador apretaba y los nervios hacían temblar a los mejores, era Manu el que aparecía. Era Manu el que tomaba el balón con la cancha inclinada en contra y hacía exactamente lo que nadie podía anticipar. Era Manu el que convertía las derrotas anunciadas en victorias imposibles. Pero la NBA tiene una forma muy específica de decidir quién es el héroe de cada historia. Y esa forma nunca había estado diseñada para alguien que venía de donde él venía. Los jugadores latinos no protagonizaban los anuncios de televisión, no eran los primeros nombres en los análisis post partido, no eran las caras que la liga elegía para representarla ante el mundo. Existían en los márgenes de una industria que los necesitaba en la cancha, pero que prefería construir sus iconos con otro tipo de material. Y Manu lo sabía, y guardaba cada uno de esos silencios como combustible. Luego llegó a Atenas, 2004, Argentina contra Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. El Dream Team contra un grupo de latinos que no tenían nada que perder y todo que demostrar. Manu Ginóbili desmontó el equipo más poderoso del planeta con un básquet tan brillante y tan libre que hasta los propios americanos no pudieron hacer otra que reconocerlo. Fue una de las gestas más grandes de la historia del básquet latinoamericano. Los medios americanos lo trataron como una nota al pie de página. Pero lo peor estaba por pasar. Hay un momento en la carrera de todo grande en que algo se rompe por dentro, no de la forma en que se rompen los que se rinden. De la forma en que se rompe una cadena que llevaba años limitando hasta donde podías llegar. Manu Ginóbili llegó a ese momento, y cuando lo cruzó, ya no hubo manera de contenerlo. Era 2005. Los Spurs volvían a las finales y Manu llegaba diferente. No más alto, no más rápido, diferente por dentro, con algo resuelto que antes vivía en tensión permanente, con la decisión tomada de que su básquet no necesitaba la aprobación de nadie para ser válido, que el Eurostep no era un movimiento raro, era su movimiento, que venir de Argentina no era una limitación, era exactamente lo que lo hacía imposible de defender. Las finales contra los Pistons de Detroit fueron el escenario donde Manu dejó de ser el sexto hombre interesante y se convirtió en algo que la liga tardó años en reconocer con todas las letras. Se convirtió en el hombre que aparece cuando todo está perdido y gana. Partido tras partido, en los momentos donde los equipos se rompen, donde la presión aplasta a los buenos jugadores y los convierte en estatus, Manu hacía lo contrario. Se aceleraba, se volvía más imprevisible, más peligroso, como si cada punto de presión adicional fuera un punto más de combustible en su motor. Y el mundo lo veía, Argentina lo veía, toda Latinoamérica lo veía. Y en cada hogar, en cada bar, en cada rincón donde alguien había crecido siendo el de afuera, el diferente, el que tenía que demostrar el doble para que lo vieran la mitad, había algo que no necesitaba palabras para entenderse. Ese es uno de los nuestros, y está ganando delante de todo el mundo. Y aquí es donde todo cambia para siempre. Si quieres hablar de esto con gente que siente la NBA igual que tú, tengo una comunidad donde debatimos sin filtros. Somos un grupo de fans que no nos tragamos la versión oficial. Gratis para entrar y si quieres ir más a fondo hay una opción premium con beneficios extra. El link está en la descripción. Los Spurs ganaron ese campeonato y esta vez los medios no pudieron borrarlo. Esta vez el nombre de Manu Ginóbili apareció donde siempre debió haber estado. No porque la NBA hubiera cambiado, sino porque ignorarlo hubiera sido un insulto tan evidente que nadie se habría atrevido a afirmarlo. Pero la mayor venganza todavía no había llegado. La venganza más poderosa no es la que se grita en la cara del que te humilló. Es la que se construye en silencio, anillo por anillo, año tras año, hasta que el peso de lo que has logrado aplasta cualquier argumento que alguien pudiera haber usado alguna vez en tu contra. Manu Ginóbili tardó 14 temporadas en completar esa venganza, y cuando terminó no había ningún lugar donde esconderse para los que dudaron. 2003, 2005, 2007, 2014. 4 anillos, 4 veces que el jugador número 57 del draft se puso en pie frente a la NBA entera y pronunció sin abrir la boca la misma frase. Me ignoraron y les costó todo. Y no fue solo eso. En Atenas, en 2004, Manu lideró a Argentina a la medalla de oro olímpica, derrotó al Dream Team, al equipo que representaba exactamente a esa liga que durante años había decidido que nosotros éramos secundarios.
Y lo hizo jugando con una libertad tan absoluta, con una inteligencia tan brutal, que los propios americanos tuvieron que ponerse en pie. Porque el básquet que Manu jugaba esa noche no se podía ignorar, no se podía minimizar, no se podía reducir a una nota al pie de página. Era demasiado grande para que nadie mirara hacia otro lado. El último anillo, el de 2014, fue quizás el más brutal de todos. Manu tenía 36 años, llevaba una década escuchando que su tiempo había pasado, que su cuerpo no aguantaría, que era cuestión de meses antes de que tuviera que retirarse. Y ahí estaba, en las finales, siendo la diferencia en los momentos que importaban, como si los años y las dudas y los titulares que lo daban por muerto fueran exactamente lo que necesitaba para seguir encendido. Como si la rabia de llevar toda una vida siendo ignorado fuera también al mismo tiempo la única fuente de energía que nunca se agotaba. Lo que ocurrió después de ese último anillo fue el cierre que nadie en la NBA se merecía más que él. El tiempo tiene una forma implacable de colocar cada cosa en su sitio, de silenciar a los que dudaron, de amplificar, sin prisa pero sin pausa, la voz de los que tuvieron razón cuando nadie más la tenía. Y con Manu Ginóbili el tiempo fue especialmente preciso. En 2022, el Salón de la Fama del básquet abrió sus puertas para recibirlo. El mismo jugador que en 1999 56 equipos no quisieron. El mismo jugador al que dejaron esperando en Europa como si su tiempo no valiera. El mismo jugador al que los medios borraban de los titulares cuando su equipo ganaba. Entraba por la puerta más grande que existe en este deporte, y no había ninguna forma de explicar esa contradicción sin que doliera. La NBA había intentado ignorarlo y terminó inmortalizándolo. Pero el legado de Manu Ginóbili no vive en los trofeos ni en los reconocimientos oficiales. Vive en algo que no se puede quitar, no se puede minimizar y no se puede reescribir. Vive en cada cancha del mundo donde un jugador ejecuta un Eurostep sin saber exactamente de dónde viene ese movimiento. Vive en cada chico latino que creció mirándolo y entendió por primera vez con total claridad que podías venir de Bahía Blanca, Argentina, y ser el mejor del mundo. Que el básquet no tenía fronteras, ni pasaportes, ni acentos correctos, ni ciudades aprobadas por ninguna institución americana. Esa idea, antes de Manu, no existía con esa fuerza. Después de Manu, nadie puede quitárnosla. Esa es su verdadera venganza, no sobre un equipo, sobre toda una forma de pensar. Porque esta historia no es solo la historia de un jugador extraordinario que ganó 4 anillos y una medalla de oro. Es la historia de todos los que alguna vez escucharon que de donde vienen no es suficiente, de todos los que tuvieron que cruzar océanos y demostrar el doble y esperar más tiempo del justo. De todos los que el sistema intentó dejar fuera y que encontraron de todas formas la manera de entrar y de ganar. Manu Ginóbili no solo ganó el juego, ganó el argumento, para siempre, para todos nosotros. Y si crees que todo termina aquí, te equivocas.